Mi Señor, mi dulce Señor, permíteme hacer un mínimo de trabajo para ti, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. El privilegio de una poderosa vida de oración. ¿Cómo puede obtenerse? La respuesta es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí encontramos los dos pies con los cuales subimos al poder de Dios en la oración. Amados hermanos, la primera línea nos dice que debemos permanecer en Cristo Jesús nuestro Señor. Se da por un hecho que ya estamos en Él. Espero que pueda darse un hecho en tu caso. Si es así, debes permanecer ahí donde estás. Como creyente, debemos quedarnos totalmente aferrados a Jesús, enlazados vivamente a Jesús. Debemos permanecer en Él, confiando siempre en Él y únicamente en Él, con la misma fe sencilla que nos unió a Él la primera vez. Nunca debemos darle cabida en la confianza de nuestro corazón a ninguna otra cosa ni a ninguna otra persona como para que sea nuestra esperanza de salvación, sino descansar únicamente en Jesús, tal como lo recibimos la primera vez: su deidad, su humanidad, su vida, su muerte, su resurrección, su gloria a la diestra del Padre. En una palabra, Él solo debe ser toda la confianza en nuestro corazón. Esto es absolutamente esencial. Una fe temporal no salva. Se requiere una fe permanente. Pero permanecer en el Señor Jesús no solo quiere decir confiar en Él. Incluye nuestra entrega a Él para recibir su vida y dejar que esa vida obre sus resultados en nosotros. Vivimos en Él, por Él, para Él, con Él. Cuando permanecemos en Él, sentimos que nuestra vida de separación ha desaparecido, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros no somos nada si nos alejamos de Jesús. Entonces nos volveremos ramas secas, aptas únicamente para ser arrojadas al fuego. Nosotros no tenemos ninguna razón para existir excepto la que encontramos en Cristo. ¿Y cuán maravillosa es esa razón? La vid necesita de la rama tan categóricamente como la rama necesita de la vid. Ninguna vid produjo fruto jamás en ninguna otra parte excepto en sus ramas. Ciertamente produce todas las ramas y a través de ellas produce el fruto. Sin embargo, es a través de la rama que la vid despliega su fecundidad. De la misma manera, los creyentes que permanecen en Él son necesarios para el cumplimiento del propósito del Señor. Es algo maravilloso cuando se expresa, pero los santos son necesarios para su Salvador. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de Él, que lo llena todo en todo. Quiero que reconozcan esto, que puedan ver su bendita responsabilidad, su obligación práctica de dar fruto para que el Señor Jesús pueda ser glorificado en ustedes. Permanezcan en Él. Nunca se aparten de su consagración a su honor y gloria. No sueñen con ser sus propios señores. No sean siervos de los hombres, sino que permanezcan en Cristo. Que Él sea el fin, así como la fuente de su existencia. Si llegan ahí, se detienen ahí en comunión perpetua con el Señor, pronto se darán cuenta de un gozo, de un deleite, de un poder en la nación tal como no lo conocieron antes. Hay momentos en los que estamos conscientes que estamos en Cristo y sabemos de nuestra comunión con Él. Y cuánto gozo y paz bebemos de esta copa. Permanezcamos allí. Permaneced en mí, dice Jesús. No simplemente deben venir para luego irse,
sino para permanecer. Que ese bendito hundimiento de ustedes en su vida, el desgaste de todos sus poderes por Jesús y la fe firme en la unión de ustedes con Él, permanezca en ustedes para siempre. O que podamos alcanzar esto por el Espíritu Santo. Como para ayudarnos a entender esto, nuestro Señor, lleno de gracia, nos ha dado una parábola encantadora. Analicemos este mensaje de la vid y sus pámpanos. Jesús dice: todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Pongan todo su interés en permanecer en Cristo cuando están siendo limpiados. O dice alguien: yo pensé que yo era un cristiano, pero tengo tantos problemas que nunca, más problemas que nunca. Los hombres me ridiculizan, el diablo me tienta y mis negocios van mal. Hermano, si vas a tener poder en la oración, debes esforzarte por permanecer en Cristo cuando el afilado cuchillo te esté cortando todo. Soporta la prueba y nunca sueñes en renunciar a tu fe por causa de ella. Di: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. El Señor les advirtió cuando vinieron por primera vez a la vid, que debían ser limpiados y podados minuciosamente, y si ahora están sintiendo el proceso de limpieza, no deben pensar en que algo extraño les ha ocurrido. No se rebelen por algo que tengan que sufrir por causa de la mano amada de su Padre Celestial. ¿Quién es el labrador de la viña? No, sino que deben aferrarse a Jesús, deben aferrarse a Jesús todavía más. Digan, corta, Señor, corta, hasta dejarme en carne viva si quieres, pero yo me voy a aferrar a ti. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Sí, deben aferrarse a Jesús cuando el cuchillo de podar esté en su mano, y así pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tienen que esforzarse también para que cuando la operación de limpieza esté terminada, ustedes todavía se aferren a su Señor. Observen el tercer versículo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan después de la limpieza allí donde estaban antes de la limpieza. Cuando ustedes sean santificados, permanezcan allí donde estaban cuando fueron justificados al principio. Cuando veas que la obra del Espíritu Santo se incremente en ti, no permitas que el diablo te tiente para que te jactes de que ahora eres alguien y que no necesitas venir a Jesús como un pobre pecador y confiar únicamente en su sangre, en su preciosa sangre para salvación. Permanece quieto en Jesús, así como estuviste en Él cuando el cuchillo te cortó. Mantente en Él ahora que las tiernas uvas comienzan a formarse. No te digas a ti mismo: ¿qué rama tan fructífera soy? ¿Cuán grandemente adorno la vid? Ahora estoy lleno de vigor. No eres nada y no eres nadie. Solamente cuando permaneces en Cristo, eres una pizca mejor que la madera de desecho que es quemada en el fuego. ¿Pero acaso no progresamos? Sí, crecemos, pero es porque permanecemos. Es porque permanecemos. Nunca nos alejemos ni una pulgada. Permanecemos en Él, o si no, somos arrojados y nos marchitamos. Nuestra esperanza, toda nuestra esperanza descansa en Jesús, tanto en los mejores tiempos como en los peores. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en Él en relación a toda la fecundidad de ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, aquí hay algo que yo debo hacer, exclama alguien. Ciertamente tienes que hacer algo, pero no apartarte de Jesús. El pámpano tiene que llevar fruto,
Pero si el pámpano se imagina que va a producir un racimo o tan siquiera una uva por sí mismo, está completamente equivocado. El fruto del pámpano debe brotar del tronco. El trabajo de ustedes para Cristo debe ser la obra de Cristo en ustedes, o de lo contrario no sería bueno para nada. Les ruego que analicen esto. Su enseñanza en la escuela dominical, su predicación o cualquier otra cosa que hagan, deben hacerla en Cristo Jesús. Ustedes no pueden ganar almas por medio de su talento natural, ni pueden salvar hombres mediante planes inventados por ustedes mismos. Tengan mucho cuidado de los esquemas caseros. Hagan por Jesús lo que Jesús les ordena que hagan. Recuerden que nuestro trabajo para Cristo, como lo llamamos, debe ser primero la obra de Cristo. Si va a ser aceptado por Él, permanezcan en Él para ser fructuosos. Sí, permanezcan en Él en cuanto a su propia vida. No digan, yo he sido ya un cristiano durante 20 o 30 años y puedo valerme sin necesidad de la continua dependencia de Cristo. No podrías valerte sin Él, aunque fueras tan viejo como Betusalén. Tu mismo ser como cristiano depende de que te aferres siempre, confíes siempre, dependa siempre, y esto Él te lo tiene que dar, pues todo nos viene de Él y únicamente de Él. Resumiendo todo esto, si tú quieres ese espléndido poder de la oración del que acabo de hablar, debes quedarte en una unión de amor viva, duradera, consciente, práctica y que permanece con el Señor Jesucristo. Y si llegas por eso, por la gracia divina, entonces pedirás todo lo que quieras y te será hecho. Pero hay una segunda condición mencionada en el texto y no deben olvidarla. Mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cuán importantes son las palabras de Cristo? Él dijo en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahora, como algo paralelo a esto, dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pero entonces, ¿acaso las palabras de Cristo y la persona de Cristo son idénticas? Sí, prácticamente así es. Algunos hablan acerca de Cristo como el Señor, pero en cuanto a la doctrina, a ellos no les importa lo que su palabra declara. En tanto que sus corazones están bien en cuanto a su persona, ellos reclaman libertad de pensamiento. Pero esto es un mero subterfugio. No podemos separar a Cristo de la palabra, pues en primer lugar, Él es la palabra. Y en segundo lugar, ¿cómo nos atrevemos a llamarle Señor y Dios si no hacemos las cosas que Él dice y rechazamos la verdad que Él enseña? Debemos obedecer sus preceptos, pues de lo contrario, Él no nos aceptará como sus discípulos. Especialmente ese precepto de amor que es la esencia de todas sus palabras. Debemos amar a Dios y a nuestros hermanos. Sí, debemos abrigar amor para todos los hombres y debemos buscar su bien. La ira y la malicia deben estar muy lejos de nosotros. Debemos caminar de la misma manera que Él caminó. Si las palabras de Cristo no permanecen en ti, de igual manera en la fe como en la práctica, tú no estás en Cristo. Cristo y su evangelio y sus mandamientos son uno. Si tú no tienes a Cristo ni sus palabras, tampoco Él tendrá a ti ni a tus palabras, sino que tú pedirás en vano y muy pronto dejarás de pedir y te convertirás en una rama marchita. Amados hermanos, yo estoy persuadido de mejores cosas para ustedes, de cosas que acompañan la salvación, aunque tenga que hablar de esta manera, o que la gracia fluyera a través de estas puertas dobles, estas puertas de oro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
empujen ambas hojas de la puerta y entren en este amplio salón. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mi último trabajo es tratar de demostrar por qué este privilegio se debe obtener de esta manera. Este extraordinario poder de la oración, ¿por qué es dado a quienes permanecen en Cristo? ¿Qué lo tengo que decir que les desanime que lo tengo que decir que les anime a realizar el glorioso intento de ganar esta perla de gran precio? Que lo que tengo que decir les anime a realizar el glorioso intento de ganar esta perla de gran precio. Porque es que permaneciendo nosotros en Cristo, porque es que permaneciendo nosotros en Cristo y sus palabras en nosotros, alcanzamos esta libertad y prevalecemos en la oración. Y yo respondo, primero, a causa de la plenitud de Cristo, puede muy bien pedir lo que quieran cuando permanecen en Cristo, porque cualquier cosa que ustedes requieran ya está alojada en Él. Un buen obispo desarrolló su pensamiento en famoso pasaje. Les contaré algo de él. Desea la gracia del Espíritu, vayan a la unción de Cristo. Busquen la santidad, sigan su ejemplo. Desean el perdón del pecado, miren su sangre. Necesitan mortificar al pecado, miren su crucifixión. Necesitan ser enterrados en relación al mundo, vayan a su tumba. ¿Quieren sentir la plenitud de una vida celestial? Contemplen su resurrección. ¿Quieren elevarse por encima del mundo? Reflexionen en su ascensión. ¿Quieren contemplar las cosas celestiales? Recuerden que está sentado a la diestra de Dios y sepan que juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo veo de manera muy clara por qué la rama tiene todo lo que necesita mientras permanece en el tronco. Pues todo lo que necesita se encuentra anticipadamente en el tronco y está colocada ahí para dárselo a la rama. ¿Qué cosa adicional a lo que el tronco puede suministrarle necesita el pámpano? Si necesitara más, no podría obtenerlo, pues no tiene otro medio de vida excepto sober la vida del tronco. Oh, mi precioso Señor, si yo necesito algo que no está en ti, deseo entonces estar siempre sin eso. Deseo entonces estar siempre sin eso. Yo deseo que se me niegue cualquier deseo que se desvíe de ti. Pero si el cumplimiento de mi deseo ya está en ti para mí, ¿por qué habría de ir a otra parte? Tú eres mi todo. ¿Dónde más debería buscar? Amados hermanos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y el buen agrado del Padre es también nuestro buen agrado, nos alegra obtenerlo todo de Jesús. Estamos seguros que no importa lo que pidamos, lo obtendremos, puesto que Él lo tiene listo para nosotros. La siguiente razón para esto es la riqueza de la palabra de Dios. Absorban este pensamiento. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El mejor hombre de oración es aquel que más cree y está más familiarizado con las promesas de Dios. Después de todo, la oración es otra cosa que llevar las promesas de Dios a Él mismo y decirle, haz así como has dicho. La oración es la promesa utilizada. Una oración que no está basada en una promesa no tiene un cimiento verdadero. Si yo voy al banco y no llevo ningún cheque, no puedo esperar que conseguir algún dinero. Es la orden de pago lo que constituye mi poder dentro del banco y mi garantía por lo que espero recibir. Ustedes que tienen la palabra de Cristo permaneciendo en ustedes, están equipados con aquellas cosas que el Señor considera con atención. Si la palabra de Dios permanece en ti,
entonces tú eres el hombre que puede orar, porque te diriges al grandioso Dios con sus propias palabras, y así vences a la omnipotencia con omnipotencia, y así vences a la omnipotencia con omnipotencia. Pon tu dedo exactamente sobre las líneas que dicen, haz así como has dicho. Esta es la mejor oración de todo el mundo. Oh amados hermanos, sean llenos de la palabra de Dios. Estudien lo que ha dicho Jesús, lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado en este libro, inspirado divinamente. Y en proporción a la medida en que se alimenten de la palabra y sean llenos de la palabra, y retengan la palabra en fe y obedezcan la palabra en sus vidas, en esa proporción serán diestros en el arte de la oración. Tú habrás adquirido habilidad como luchador con el ángel del pacto en la medida en que puedas argumentar las promesas de tu fiel Dios. Instrúyete bien en las doctrinas de la gracia y deja que la palabra de Cristo permanezca en ti ricamente, para que sepas cómo prevalecer ante el trono de la gracia. Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en ti puede compararse a la mano derecha y a la mano izquierda de Moisés, que fueron sostenidas en alto en oración, de tal manera que Amalek fue deshecho, Israel fue liberado y Dios fue glorificado. Vayamos un poco más adelante. Ustedes todavía podrían decir que no ven muy claro por qué un hombre que permanece en Cristo y en quien permanece en la palabra de Cristo se le pueda permitir que pida lo que quiera y le será hecho. Te respondo de nuevo, es así, porque en un hombre de ese tipo hay una predominancia de gracia que origina en él una voluntad renovada. Es conforme a la voluntad de Dios. Supongan que un hombre de Dios está en oración y piensa que tal y tal cosa es deseable, pero sin embargo recuerda que él no es nada sino solamente un bebé en la presencia de su sabio Padre, y así somete su voluntad y pide como favor ser enseñado en cuanto a qué pedir. Aunque Dios le ordena que pida lo que quiera, él se encoge y clama, mi Señor, aquí tengo una petición de la cual no estoy muy claro. En la medida de mi juicio es una cosa deseable y la quiero, pero Señor, no estoy capacitado para juzgar por mí mismo, por tanto te ruego, no sea conforme a mi voluntad, sino la tuya. ¿No ven que cuando estamos en una condición así como en esta, nuestra voluntad real es la voluntad de Dios? En lo profundo de nuestros corazones queremos únicamente eso que el propio Señor quiere. ¿Y qué es esto? Sino pedir lo que queremos y nos es hecho. Para Dios es seguro decir al alma santificada, pide todo lo que quieras y te será hecho. Los instintos celestiales de este hombre lo guían correctamente. La gracia que está en su alma derriba todas las sórdidas concupiscencias y los deseos impuros, y su voluntad es la sombra real de la voluntad de Dios. La vida espiritual domina en él de tal forma que sus aspiraciones son santas, celestiales, a semejanza de Dios. Él ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, y así como un hijo es semejante a su padre, así ahora el deseo y voluntad, él es uno con Dios. En deseo y voluntad, él es uno con Dios. Como el eco responde a la voz, así el corazón regenerado hace eco en la mente del Señor. Nuestros deseos son rayos que reflejan la voluntad divina. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ustedes pueden ver claramente que el Dios Santo no puede tomar a un hombre común de la calle y decirle, yo te voy a dar lo que quieras. ¿Qué pediría ese hombre? Pediría una buena copa de licor o un permiso para disfrutar sus deseos perversos. Sería muy inseguro confiar a la mayoría de los hombres este permiso. Pero cuando el Señor ha tomado a un hombre y lo ha hecho nuevo, y lo ha revivido de una novedad de vida, y lo ha revivido a una novedad de vida,
y lo ha formado en la imagen de su amado Hijo, entonces puede confiar en ese hombre. Mire, el Padre grandioso nos trata en nuestra medida como trata a su unigénito Jesús. Jesús pudo decir: sabía que siempre me oyes. Y el Señor nos está educando para que tengamos esa misma seguridad. Podemos afirmar con alguien que decía hace mucho tiempo: el Dios mío me oirá. ¿Acaso no se les hace agua a la boca por este privilegio de una oración que prevalece? ¿Acaso no anhelan sus corazones? ¿Acaso no anhelan sus corazones alcanzar esto? Es mediante la santidad, es mediante la unión con Cristo, es por medio de permanecer de forma continua en Él y de aferrarse de manera obediente a su verdad que van a alcanzar este privilegio. Miren, el único camino seguro y verdadero, cuando se ha caminado ese camino, miren, Él es el único camino seguro y verdadero. Cuando se ha caminado ese camino, una vez, es una vía segura y eficaz para ganar un poder sustancial en la oración. Me falta mucho todavía para terminar. Un hombre tendrá éxito en la oración cuando su fe sea poderosa, y este es el caso de los que permanecen en Jesús. La fe es la que prevalece en la oración. La elocuencia real en la oración es un deseo que cree. Al que cree, todo le es posible. Un hombre que permanece en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en él es eminentemente un creyente y por consiguiente es extremadamente exitoso en la oración. Ciertamente tiene una fe poderosa, pues su fe lo ha llevado a un contacto vital con Cristo. Por lo tanto, está junto a la fuente de toda bendición y puede beber de ese pozo hasta la saciedad. Además, un hombre así posee al Espíritu de Dios habitando en él. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces el Espíritu Santo ha llegado y ha establecido residencia en nosotros. ¿Y qué mejor ayuda en la oración podríamos tener? ¿No es maravilloso que el propio Espíritu Santo interceda por los santos de conformidad a la voluntad de Dios? Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y Él obra en nosotros el querer como lo que Dios quiere, de tal forma que la oración de un creyente es el propósito de Dios reflejado en el alma como en un espejo. Los eternos decretos de Dios proyectan su sombra sobre los corazones de los hombres piadosos en forma de oración. Lo que Dios intenta hacer, se lo dice a sus siervos cuando los inclina a pedirles que hagan lo que Él mismo ha resuelto hacer. Dios dice: yo haré esto, pero luego añade: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Cuán claro es que si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queremos, pues solo pediremos lo que el Espíritu de Dios nos va a pedir. Y será imposible que Dios, el Espíritu Santo, y Dios el Padre tuvieran propósitos contradictorios entre sí. Lo que uno impulsa a pedir, el otro con toda seguridad ha decidido otorgar. Se me acaba de correr un pensamiento al que debo regresar por un instante. Amados hermanos, ¿no saben ustedes que cuando permanecen en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, el Padre nos mira con la misma mirada con la que ve a su amado Hijo? Cristo es la vid y la vid incluye las ramas. Los pámpanos son parte de la vid. Dios, por lo tanto, nos mira como parte de Cristo, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El amor del Padre por Jesús es tal que no le niega nada. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso lo ama el Padre como Dios, hombre mediador. Y Él le dará todo lo que pida. Y es verdaderamente así, que cuando tú y yo permanecemos en una unión real con Cristo, el Señor nos mira de la misma manera que ve a Jesús y nos dice: no les negaré nada, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así entiendo yo el texto. Les llamo la atención al hecho de que en este mismo capítulo 15, en el versículo 9 que leímos el día de hoy, dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El mismo amor que Dios siente por su Hijo, el Hijo siente por nosotros. Y por tanto, habitamos en el amor del Padre y del Hijo. ¿Cómo pueden ser rechazadas nuestras oraciones? ¿Acaso el amor infinito no tendrá respeto por nuestras peticiones? Oh amado hermano en Cristo, si tus oraciones no son recibidas en el trono, debes sospechar que hay algún pecado que lo está impidiendo. El amor de tu Padre considera necesario disciplinarte de esta manera. Si no permaneces en Cristo, ¿cómo puedes esperar orar exitosamente? Si escoges sus palabras, si tienes dudas de esto y de otro, ¿cómo puedes esperar tener una aceptación ante el trono? Si eres intencionalmente desobediente a cualquiera de sus palabras, ¿no será esto la causa de que fracases en la oración? Si permaneces en Cristo y te aferras con toda firmeza a sus palabras y eres plenamente su discípulo, entonces Él te escuchará. Si estás sentado a los pies de Jesús escuchando sus palabras, puedes levantar tus ojos a su amado rostro y decir: mi Señor, escúchame ahora. Y Él te responderá lleno de gracia. Él te dirá: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Pídeme todo lo que quieras y te será hecho. Oh, que recibiésemos poder del propiciatorio. Amados amigos, no lean este sermón para luego olvidarse de él. Traten verdaderamente de alcanzar este lugar de influencia limitada. ¿Qué iglesia tendríamos si todos ustedes fueran poderosos en oración? Amados hijos de Dios, ¿quieren estar muertos de hambre? Amados hermanos, ¿desean ser hijos pobres, babeantes, débiles, que nunca madurarán para convertirse en hombres? Se los suplico, aspiren a ser fuertes en el Señor y a gozar de este elevadísimo privilegio. ¿Qué ejército conformarían ustedes si todos tuvieran ese poder con Dios en la oración? Hijos de Dios, este poder está a su alcance. Solamente permanezcan en Cristo y dejen que sus palabras permanezcan en ustedes, y entonces este privilegio especial será de ustedes. Estas no son tareas fastidiosas, sino que en sí mismas son un gozo. Vayan tras ellas con todo su corazón y luego recibirán esto por añadidura, que pedirán lo que quieran y les será hecho. Desafortunadamente para una porción de esta congregación, mi texto no les dice nada, pues algunos de ustedes ni siquiera están en Cristo y por tanto no pueden permanecer en Él. Señores, ¿qué podré decirles? Me parece que se están perdiendo del verdadero cielo desde ahora mismo. Si no existiera el infierno después de esta vida, es suficientemente infierno no conocer a Cristo ahora, no saber lo que es prevalecer con Dios en la oración, no conocer el privilegio selecto de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ustedes. La prioridad para ustedes es que crean en Jesucristo para salvación de sus almas, entregando sus almas para que sean lavadas por Él y sus vidas para que sean gobernadas por Él. Dios lo ha enviado a Él como un Salvador. Acéptenlo, recíbanlo como su Maestro, sométanse a Él como su Señor. Que su Espíritu lleno de gracia venga y haga esta obra en ustedes ahora. Después de esto, pero no antes, pueden aspirar a este honor antes que nada. Tienen que nacer de nuevo. Yo no puedo decirles ahora
en la condición en que se encuentran, crezcan, pues solo crecerán para ser mayores pecadores. No importa cuánto se desarrollen, solo desarrollarán lo que hay dentro de ustedes, y esto quiere decir que el heredero de la ira se convertirá más y más en un hijo del mal. Deben ser hechos nuevos en Cristo, debe haber un cambio absoluto, una reversión de todas corrientes de la naturaleza. Tienen que ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y luego pueden aspirar a permanecer en Cristo y dejar que sus palabras permanezcan en ustedes, y la consecuente gracia de prevalecer en Dios en oración será de ustedes. Señor misericordioso, Señor misericordioso, ayúdanos esta mañana. Somos unas pobres criaturas, solo podemos quedarnos a tus pies. Ven tú, elévanos a ti por tu misericordia. Amén.